Clase no 3. Las religiones. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, que alumbra a todos los que están en casa. Mateo, cap. 5 a 14 y 15. 3.1 Historia de las religiones. Desde el comienzo de las civilizaciones, el hombre intuitivamente trae consigo la idea de algo superior a él. Desde un principio tuvo admiración y respeto por los fenómenos de la naturaleza y por los elementos naturales como el agua, el sol, la luna, la tierra y posteriormente el fuego. Finalizando la prehistoria, el hombre comenzó a agruparse alrededor de una idea religiosa, teniendo como base común, la adoración hacia varios dioses, politeísmo. Transcurriendo el tiempo, el hombre fue incorporando a los objetos de adoración inicial, divinidades humanas centradas en figuras de criaturas que aún vivían entre ellos y que aún ejercían alguna forma de poder, o figuras que ya habían vivido, como reyes, reinas, etc. La imaginación popular, con el apoyo de la gran ignorancia de esa época, se encargaba de colocar en esos seres, cualidades que no poseían, moldeando en ellos la imagen de un Dios todopoderoso. De las primeras civilizaciones que tenemos conocimiento hasta hoy son las orientales, 4 a 2000 años hace. Los sumerios, acacianos, babilonios, asirios, egipcios, hebreos, persas, fenicios, cretenses, chinos e hindúes, todos eran politeístas, con variaciones en sus divinidades. La religión es la creencia en la existencia del alma, de una vida más allá de la muerte física y de principios no materiales y leyes morales que son la base de todas las cosas. Tales principios emanan de la inteligencia suprema y fueron revelados en periodos distintos en varias religiones del planeta. Ellas orientan la vida humana en busca de equilibrio y de paz personal, mostrándole el destino del hombre como ser inmortal. Por esta razón es necesario hacernos conocidos de toda la humanidad. 3.1.1 Finalidad de las religiones. La ciencia terrena promueve el progreso material e intelectual de la humanidad. La religión tiene como tarea promover el progreso moral de los seres humanos, demostrando a ellos que los bienes fueron hechos para la felicidad de toda la colectividad. Es preciso mostrar a los hombres, que ellos no deben volverse esclavos de sus pasiones. La religión debe divulgar el mensaje de Jesús, explicando al pueblo que el reino de Dios está en el interior del hombre y que solo el esfuerzo del mejoramiento personal conduce al alma al camino de tan soñado equilibrio. Las religiones, tienen como objetivo principal modificar moralmente el hombre, mejorando sus cualidades de vida espiritual. Aquellos que no alcancen esa meta, explicarán a los que vienen la razón de su fracaso. 3.1.2 Diversidad de religiones. En el mundo actual, se observa la existencia de un gran número de religiones y sectas que se multiplican cada día. Este fenómeno social sucede por dos razones distintas: la cultura y costumbre de los pueblos y la edad espiritual heterogénea de la humanidad. Muchos tipos de espíritus, de diversos estados evolutivos habitan la Tierra. Cada uno ve a Dios a su modo e interpreta su palabra según su propio entendimiento. Todas las religiones que elevan moralmente al hombre son buenas. Se aconseja, sin embargo, que las personas eviten a las religiones donde haya dioses y rituales extraños, sacrificios y orientaciones que aparten al hombre de la vida y de sus ocupaciones sociales. Judaísmo. Primera religión monoteísta de la humanidad. Surgió entre los antiguos israelitas en el Medio Oriente. Según la tradición judaica, Abraham fundó la religión por los años 1700 AC, después de recibir una revelación de Dios. Su nieto Jacob, también llamado Israel, tuvo 12 hijos, origen de las 12 tribus israelitas. Durante cierto tiempo, muchos israelitas se establecieron en Egipto, donde terminaron siendo esclavos. Por los años 1300 AC, el gran legislador hebreo, Moisés, descendiente de Abraham, los sacó de Egipto y los llevó a Canaán, hoy Palestina, después de 40 años de viajar por el desierto. Los judíos tienen como libro sagrado la Biblia judaica, dividida en tres libros: Torá, los profetas y los escritos. El Torá es la escritura sagrada de los judíos. Reúne los 5 primeros libros de la Biblia atribuidos a Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Existen cerca de 14 millones de judíos en todo el mundo, 4.5 millones solo en el Estado de Israel. Hinduismo. Surgió por los años 1500 AC. En aquella época, los arianos,
un pueblo de Asia Central, invadieron y conquistaron a la India. Gradualmente, la cultura ariana se mezcló con la cultura de un pueblo nativo conocido como Drávida. El hinduismo se desenvolvió a partir de la fusión de estas dos culturas. La doctrina está fundamentada en los 4 libros de los Vedas, conocimiento, en sánscrito, un conjunto de textos sagrados compuesto de himnos, alabanzas y ritos. Las características principales del hinduismo son el politeísmo y la creencia en la reencarnación. BUDISMO. Sistema ético, religioso y filosófico fundado por el príncipe hindú Siddhartha Gautama, 563 AC. 483 AC, o Buda, del siglo VI AC tiene como enseñanza el cómo superar el sufrimiento y alcanzar el nirvana, estado total de paz y plenitud, por medio de la disciplina mental y de una forma correcta de vida. En parte, el budismo puede ser considerado una rebelión contra ciertas características del hinduismo. El budismo se opone al culto hinduista de muchas divinidades, al énfasis en el sistema de castas y al poder de la clase sacerdotal hinduista. El budismo está prácticamente extinguido en la India, desde la invasión musulmana en el siglo XII. Islamismo. Religión monoteísta basada en las enseñanzas de Mahoma, 570 a 632, llamado el Profeta, contenidas en el libro sagrado islámico el Corán. La palabra Islam significa someterse indicando la sumisión a la ley y la voluntad de Alá, Allah, Dios en árabe. Sus seguidores son llamados musulmanes, que significa aquel que se somete a Dios. Según ellos, el Corán contiene el mensaje de Dios a Mahoma, mediado por el arcángel Gabriel, recibidos del 610 al 632. Sus enseñanzas son consideradas infalibles. CRISTIANISMO. Iniciada por Jesucristo y sus discípulos en la mitad del siglo I. Actualmente es una de las religiones más difundidas en el mundo, con cerca de 9 billones de fieles. Se divide en 3 ramas principales: catolicismo, Iglesia ortodoxa y protestantismo. La fe cristiana profesa que Dios, revelado a Abraham, Moisés y a los profetas, envía a la tierra a su Hijo como Mesías, Cristo, en griego, el Salvador. Las religiones cristianas se fundamentan en la Biblia o escrituras sagradas, que hablan de la génesis del universo, del mundo y del hombre terreno. Contiene un conjunto de textos muy importantes para el entendimiento de la historia de la humanidad, desde su creación hasta hoy. Más adelante nos detendremos en el estudio de esta religión, uno de los pilares en que se sustenta la doctrina espírita. 3.2 LABIBLIA. Dice la tradición histórica que la Biblia es el libro sagrado de un pueblo. Estudiosos de las escrituras afirman que se trata de una historia ligada estrictamente al pueblo hebreo. Pero, existen diversos trechos de los textos antiguos, principalmente en el Nuevo Testamento, en los cuales el Espíritu Divino se dirige a la humanidad como un todo, procurando orientarla moralmente y diciéndole que habrá un tiempo en que la luz divina estará presente en todo el planeta, trayendo una época de prosperidad para todos los pueblos. Siendo la doctrina espírita el cristianismo redivivo, en el decir de los espíritus superiores, nos parece lógico que nos esforcemos para estudiar ese libro con seriedad, extrayendo de él las enseñanzas que necesitamos, a la luz del espiritismo. 3.2.1 Viejo Testamento. El Viejo Testamento se inicia con 5 libros, de supuesta autoría del profeta Moisés y son conocidos como en Pentateuco mosaico. La historia del pueblo hebreo, como el patriarca Abraham, data de 1700 AC y la época en la que aparecieron esas obras está entre los años 1500 y 1300 a.C. En algunos escritos de Moisés, se encuentran enseñanzas que fueron los primeros fundamentos de las leyes morales, los 10 mandamientos. Estas orientaciones de vida se constituyen en una revelación de orden divino, hecha por los espíritus superiores a través de la mediumnidad del profeta, siguen teniendo validez en la actualidad. Son las siguientes. No adorarás imágenes. No usarás el nombre de Dios en vano, santificarás un día de la semana, honrarás a padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no desearás la mujer del prójimo, no codiciarás los bienes ajenos. Los libros considerados como obras de Moisés son Génesis. El Génesis trata del origen de la creación y del propio mundo terreno. En él, hay una narración simbólica donde todas las fases de aparición del universo y del planeta Tierra se describen con relativa precisión. En el estudio de la codificación espírita, nos ocuparemos de este aspecto, examinando el libro preparado por Allan Kardec, también denominado el Génesis, que trata el tema con profundidad.
Éxodo, el libro Éxodo, cuenta los principales episodios ligados a la liberación del pueblo hebreo, esclavo en el antiguo Egipto durante cerca de 400 años. Esta libertad habría sido conseguida a través del trabajo misionero de Moisés, narrado en detalle por la historia bíblica. Levítico, el Levítico es el libro que contiene las instrucciones que eran destinadas a la orientación de los cultos entre los seguidores del legislador hebreo y la divinidad. Orientaba las obligaciones y rituales religiosos de la época. Números, el libro Números, contiene parte de la historia del desplazamiento de los hebreos en el desierto en dirección a Canaán, la tierra prometida. En él, existe aún la realización de un censo, hecho con la finalidad de saber cuántas personas emprendieron el histórico viaje, después de que Moisés los liberó de Egipto. Deuteronomio, el Deuteronomio presenta un código de leyes promulgadas por Moisés, destinadas a organizar la vida social de su pueblo. Es en este libro que se encuentra la prohibición de los contactos mediúmnicos con los muertos. La ley maseica prohibía esas actividades, porque las evocaciones fútiles, comunes entre los egipcios, también eran practicadas por los hebreos de manera fanática e irresponsable. La práctica se había vulgarizado, causando graves problemas entre ellos. La prohibición fue una medida disciplinaria del legislador. Según historiadores, el misionero Moisés llevó de Egipto para Israel, llamado en aquel tiempo Canaán, una multitud de 400.000 personas. El viaje duró 40 años. Aún en el Viejo Testamento, se destacan los libros de los demás profetas, que son en número de 34. La mayoría de ellos contienen profecías que hablan de la futura venida de un iluminado espíritu, que traería el reino de Dios a la humanidad. Esas previsiones se concretaron en la encarnación de Jesús, el Cristo. 3.2.2 Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un conjunto de libros que narra la historia de la aparición del cristianismo. Habla del nacimiento de Jesús, de su vida pública como predicador y de su trabajo como medium. Contiene discursos e informaciones sobre sus discípulos directos e indirectos. Finaliza con el libro llamado Apocalipsis, previendo la fase de transición, con el fin del mundo viejo y el establecimiento del período de regeneración, justicia y paz social en la tierra. El Nuevo Testamento se divide en Evangelio de Mateo, discípulo de Jesús, Evangelio de Marcos, discípulo de Pedro, Evangelio de Lucas, discípulo de Pablo, Evangelio de Juan, discípulo de Jesús, Hechos de los Apóstoles, Epístolas de Paulo, Epístola de Tiago, Epístolas de Pedro, Epístolas de Juan Evangelista, Epístola de Judas Tadeo y Apocalipsis, atribuido a Juan Evangelista. 3.3 La Iglesia Católica. Luego, después de la muerte de Jesús, sus dilectos y directos discípulos fundaron la Iglesia primitiva y algunos núcleos cristianos fueron edificados por ellos, cuando comenzó la divulgación de la Buena Nueva. Los primeros cristianos fueron judíos que creían que Jesús era el Mesías, el Salvador esperado por su raza. Los adeptos de la nueva creencia gradualmente se fueron apartando del judaísmo, sin embargo adoptaron las escrituras judaicas, lo que originó discordancias entre algunos de los apóstoles, en los primeros tiempos. Más tarde, apareció en el escenario histórico la figura de Pablo de Tarso, llamado apóstol de los gentiles. Debido a su profunda dedicación al ideal de Cristo, las actividades cristianas se multiplicaron y varias comunidades fueron fundadas bajo su orientación. La historia de la vida de este apóstol, se aprecia en la Biblia, a través de las cartas que escribía a las iglesias y a sus discípulos. En esos escritos transmitía las necesarias orientaciones a los núcleos, dada su profunda pasión por el ideal de amor de Jesús. Debido a su coraje y perseverancia, la doctrina del rabí Galileo no permaneció circunscrita a la comunidad judaica y ultrapasó las fronteras de raza, para sembrarse en todos los pueblos. En este periodo, las prácticas doctrinarias y mediúmnicas en los templos eran puras y simples, cercanas a las que hoy tenemos o realizamos en las casas espíritas. Los adeptos se reunían para estudiar los principios de la moral evangélica, dejada por Jesús. Unos leían, y otros interpretaban, y era común la manifestación de los espíritus, lo que para ellos era muy natural. Después de la desaparición de Pablo, en el año 67 el número de iglesias en tierras paganas continuó creciendo. En el año 140, el centro del cristianismo se había cambiado y establecido en las ciudades de Antioquia, en Siria, Alejandría, en Egipto, y principalmente, Roma. Los cristianos primitivos fueron perseguidos durante muchos años por el sistema político dominante.
La historia de la Iglesia alcanzó su momento decisivo en el 313, cuando el emperador romano Constantino, el Grande, dio a los cristianos la libertad para la práctica de su religión y el Estado devolvió a los seguidores de Jesús muchos de los bienes materiales que les habían sido confiscados en el período de persecución. Después el Concilio de Nicea, en el año 325 DC, fijó definitivamente el símbolo de la fe y a partir de ahí se instaló la edificación en los templos, de altares consagrados al Señor. Era el nacimiento del catolicismo. Este fue el primero de los 7 concilios realizados entre los años 325 y 787. A partir de este periodo fueron hechas las más graves deformaciones de la belleza y simplicidad del Evangelio, inclusive en sus aspectos prácticos. En el año 330, Constantino dejó a Roma y estableció como capital del imperio, una nueva ciudad, bautizada con su nombre, Constantinopla, actualmente Estambul, en Turquía. La ciudad se constituyó en el centro del cristianismo oriental. Más tarde en 1054 se dio origen al cisma dentro de la Iglesia, dándose el nacimiento de la Iglesia ortodoxa. 3.3.1 Los dogmas. Los dogmas son puntos fundamentales e indiscutibles de una doctrina religiosa. En el catolicismo, los dogmas fueron responsables de la aparición de las costumbres sacramentales, de las confesiones, del culto a las imágenes, de la hostia, de la obediencia al Papa, de los altares, de los adornos, del bautismo, del óleo etc. Lo anterior se dio por la fuerte influencia de las doctrinas paganas y judaicas existentes en aquella época, lo que llevó a sus seguidores a adaptar sus costumbres a las enseñanzas de Jesús, desfigurando su verdadero sentido. 3.3.2 La Reforma Protestante. Una vez establecidos los dogmas por la Iglesia, poco a poco ella se fue distanciando del pueblo, dejando de atender sus necesidades espirituales de bienestar y asistencia. Con el transcurrir de los años, se desvirtuó de tal manera que no se podían reconocer ningún vestigio de los iluminados valores de las primeras eras. Poco a poco, dejó de ser el faro espiritual de un pueblo para sumergirse en las profundas y negras aguas de las disputas del poder temporal. Ante eso, aparecieron líderes dentro de la propia Iglesia que comenzaron a luchar contra la política establecida por el clero, fomentando en los adeptos de la fe cristiana, un espíritu de renovación espiritual. Fue el primer paso para un importante movimiento de reestructuración de la Iglesia, que culminó en la Reforma Protestante. Como resultado de esta revolución hubo una división en la Iglesia y nació el protestantismo. Entre los hombres que trabajaron para restituir el verdadero sentido del Evangelio, se destacaron líderes como Juan Hus, 1369 a 1415, reformador religioso de la Bohemia, cuyas enseñanzas fueron precursoras de la Reforma Protestante, influenciado por las obras de John Wycliffe. Fue ordenado padre en 1401. Hus criticó ásperamente el comportamiento de los obispos, cardenales y papas y pedía una reforma en la Iglesia. Atacó con vehemencia el pago de las indulgencias y denominaba al papado de una institución de Satanás. En 1409 fue elegido rector de la Universidad de Praga. Pero Hus era considerado un notorio hereje y fue excomulgado en 1412. En 1414, fue llamado a renunciar ante el Concilio de Constanza, donde fue condenado, pese a que le habían prometido seguridad si se acordase en el concilio la opción de la defensa. Murió quemado en la hoguera, acusado de herejía. Después de su muerte se desencadenó un negro periodo de guerras civiles, por conceptos religiosos entre los husistas, seguidores del reformador, y los católicos tradicionales, leales al Papa. Los dos bandos llegaron a un acuerdo en 1436. Pero a pesar de la represión religiosa, algunos adeptos de Hus se organizaron en grupos y nació en 1457, en Moravia, región cultural de Checoslovaquia, la Unitas Fratum, Unión de Hermanos. Este grupo creció y era una fuerza religiosa importante en el tiempo de Martín Lutero. Martín Lutero, 1483 a 1546, teólogo alemán y líder de la Reforma, movimiento religioso que produjo el nacimiento del protestantismo. Su influencia ultrapasó las fronteras protestantes del cristianismo como un todo, pues trajo una serie de consecuencias políticas, económicas y sociales para el mundo occidental. En 1501, Lutero decide hacerse abogado a pedido de su padre y se matricula en la Universidad de Erfurt, donde estudia artes, lógica, retórica, física y derecho. Se forma como maestro en filosofía y en 1505 entra a formar parte de la Orden de los Agustinianos,
después de una intensa experiencia que vivió durante una tempestad. Se ordena sacerdote en 1507 y en 1512 obtiene el título de doctor en teología, siendo designado como profesor de teología en Wittenberg, cargo que ocupó por toda su vida. En sus estudios de las Sagradas Escrituras, descubrió el verdadero sentido de la doctrina de Jesucristo, y su gran ausencia en la creencia que profesaba. Influenciado por las enseñanzas de Juan Hus, sacerdote excomulgado y condenado a la hoguera por la Iglesia Católica, Lutero comenzó a diseñar su doctrina reformista entre sus alumnos. La cuestión fundamental inicial fue la del pago por las indulgencias, práctica muy común en aquella época, utilizada por la Iglesia para adquirir fondos y mantener la vida de placeres mundanos en que se había envuelto el papado. La práctica, considerada inmoral por Lutero y otros que lo precedieron en esta lucha, fue duramente combatida por él. En 1521, Lutero, ya excomulgado por el Papa León X, es convocado por el emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V, para que se retractara en la ciudad de Worms, Alemania, ante el Consejo de Príncipes, Nobles y Religiosos. El reformador compareció y reafirmó sus convicciones. Declarando: a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por la razón pura, pues no confío en el Papa o en los concilios, ya que públicamente se conoce que el ropaje que ellos usan los hace incurrir en error y contradicciones, estoy preso por las Escrituras que cité y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo desmentir nada, ya que no es bueno ni correcto ir contra la conciencia. No puedo actuar de esa manera. En 1521 fue abandonado por el emperador Carlos V de Alemania. Ayudado por sectores de la nobleza, tradujo la Biblia para el alemán vulgar, obra prima literaria, que se constituyó en una enorme contribución para la creación de la lengua alemana moderna. En la época de su muerte, en Eisleben, el 18 de febrero de 1546, a los 63 años, Lutero ya era reconocido como una figura importante en la historia del cristianismo y del mundo. Fue considerado el alemán más influyente de todos los tiempos, pues el movimiento desencadenado por él afectó el desarrollo político y cultural de cada nación en Europa y en América. Juan Calvino, 1509 a 1564, uno de los principales teóricos de la Reforma. Calvino nació en Francia, y su familia perteneciente a la burguesía lo educó para la carrera de Derecho. Divulgada la rebeldía de Lutero por todo el continente europeo, sus ideas fueron reformuladas por algunos de sus seguidores, particularmente Juan Calvino, que dinamizó el movimiento reformista a través de nuevos principios, ampliando la doctrina luterana. En Ginebra, transformada en la Roma del protestantismo, Calvino ganó notoriedad y poder, consiguiendo imponer su doctrina, interferir en las costumbres, en las creencias y en la propia organización político-administrativa de la ciudad. Extremadamente más radical que Lutero, Juan Calvino no concordaba con algunos puntos importantes de la escuela luterana. El primero subordinaba la Iglesia al Estado. Calvino defendió la separación entre las dos instituciones. En Ginebra, la Iglesia era el propio Estado, justificó actividades económicas hasta entonces condenadas por la Iglesia, dando un impulso considerable al naciente capitalismo, rechazó la misa, sacramentos y todo lo que no estuviese rigurosamente de acuerdo con las Escrituras, destruyó el libre albedrío, pues pregonaba la predestinación absoluta de los elegidos y de los condenados. Juan Calvino dio origen a la Iglesia que actualmente se conoce como presbiteriana. A pesar del exagerado radicalismo, ningún otro reformador hizo tanto para obligar a las personas a pensar en la ética social cristiana. 3.4 El espiritismo frente a otras doctrinas espiritualistas. Rosacruz es una de las corrientes orientalistas más antiguas. Son reencarnacionistas, sin embargo, es una doctrina secreta, se utilizan de símbolos y rituales, ceremonias y conceptos exclusivos para explicar el infinito, los 7 planos de la conciencia, el alma en el mundo y así sucesivamente. La doctrina de los Rosacruces, se utiliza de simbolismos para explicar los problemas que afectan al espíritu y a la reencarnación, mientras que el espiritismo se aproxima más de la mentalidad occidental. Teosofía La teosofía, que también es una doctrina espiritualista, tiene puntos que se relacionan con los principios de la doctrina espírita: Dios, supervivencia del alma después de la muerte del cuerpo físico, reencarnación y la existencia del cuerpo espiritual. Según la concepción teosófica, el hombre tiene 6 cuerpos: físico, etéreo, astral, mental, causal y búdico.
La teosofía diverge fundamentalmente del espiritismo también en lo que se refiere a la reencarnación. Afirma el pensamiento teosófico, existen diferentes tipos de almas, cuyas reencarnaciones obedecen a la siguiente escala: los adeptos, que ya no reencarnan; las almas del camino, aquellas que reencarnan inmediatamente bajo la dirección de su maestro y renuncian a su periodo de vida en el mundo celeste; las almas cultivadas, precisamente las que reencarnan 2 veces en cada subraza y pasan, en media, 700 años en el mundo celeste; y finalmente las almas simples, aquellas que, no estando desarrolladas, pasan por diversas reencarnaciones en cada subraza, antes de pasar a la segunda. Cabala. La palabra Cabala, significa simplemente doctrina recibida. Sin embargo, más tarde, dicen los estudios, pasó a significar la tradición oculta de los hebreos. Según indicaciones ocultistas, Cabala es el conjunto de las enseñanzas secretas que Enoc transmitió al patriarca de Abraham. Es el resumo de las interpretaciones secretas de los judíos. Para los egipcios, la Cabala sería de autoría de Hermes Trismegisto, mientras que para los griegos su autor sería Cadmo. Esta doctrina, también no coincide con los conceptos espíritas. Admiten la existencia de espíritus elementales, o sea, una categoría diferente, porque formada de espíritus que habitarían los 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua. Umbanda, originada en el continente africano, ha sido llevada al Brasil por los negros en el período de la esclavitud. Esas costumbres afrobrasileñas nada tienen que ver con la doctrina espírita codificada por Allan Kardec. Sus adeptos practican cultos materiales, rituales y hacen ofrendas, utilizándose aún, en algunos casos, del sacrificio de animales para agradar a los espíritus, recibiendo en cambio favores de ellos. Sus templos poseen altares e imágenes y usan vestimentas y prerrogativas equivalentes al ejercicio de las funciones sacerdotales de la Iglesia Católica. Esa fue la manera que han encontrado los esclavos africanos para poder mantener su religiosidad.